Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Es un momento especial estar juntos nuevamente para siempre compartir las Sagradas Escrituras con ustedes, las cuales edifican nuestro espíritu. Jesús habló en forma muy clara al decir: las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Espíritu y vida. Eso significa que todas las enseñanzas, los principios espirituales, que después se traducirían en principios y normas éticas de la conducta, como también lo que hizo el Señor Jesús en cuanto a su ministerio, tiene que ver con, apunta a nuestro espíritu, a nuestro interior, porque ya que todas las personas tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo y tenemos el alma, ¿ah? Y en ese aspecto el mensaje evangélico, la enseñanza cristiana, los valores y principios y verdades fundamentales de la fe apuntan a formar el espíritu, producir el cambio desde el interior hacia el exterior. Bien, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5, los versículos 5 al 7 que dicen así: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando sea tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. El tema que vamos a comentar en el día de hoy es la vida juvenil. La vida juvenil. Haciendo un estudio sobre el idioma griego como también del latín y el contexto histórico de esos imperios, ya sea los griegos que fueron antes de los romanos y los romanos, notamos un análisis muy importante que puede ayudarnos a entender la vida y las etapas que vivimos las personas. Veamos cuál es el antecedente lingüístico que viene del latín, que era el idioma que hablaban en Roma. Primero está el infans, que podría ser el infante, y que se refiere a la etapa de el año 0 hasta los 7 años, que se puede describir aquí joven, hombre o mujer, o niño en este caso, el que no habla, de los 0 a 7 años. En segundo lugar está el puer, que es de los 8 a los 17 años y que se refiere el que es niño, el que es niño. En tercer lugar está los adolescensus, y que tiene que ver con los jóvenes de 18 a 29 años, y es el que falta algo en la vida, el que le falta algo en la vida. O bien, es también el que está creciendo. Luego tenemos los juvenis, desde los 30 a los 45 años, y se refiere el que está en la flor de la vida, el que está en la flor de la vida. En quinto lugar están los seniors, que son de 46 a 55 años, y se refiere esto a el más viejo, el más anciano. Y desde los 55 años en arriba se califican como aquellas personas de experiencia. Esto es una manera de cómo los griegos y también los romanos calificaban las distintas etapas que las personas pasaban en su niñez hasta ser un senior, desde infans 0 a 7 años hasta senior, que sería alguien de 46 a 55 años. Ahora, es muy importante entenderlo porque nos ilumina y nos ayuda a ver de que existe una metodología, una forma de evaluar a las personas desde el punto de vista biológico, emocional y también de su parte interna, como también las Sagradas Escrituras
se valieron de ese contexto para escribir acerca de los jóvenes que están en la iglesia, de los jóvenes que viven diferentes etapas y que experimentan diferentes tipos de situaciones mentales, emocionales, como físicas. Para nosotros, en la palabra del Señor hay mucha información sobre cómo los jóvenes tienen que vivir, qué tienen que hacer, cuáles son sus deberes, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son los beneficios que Dios Todopoderoso tiene para ellos. Veamos entonces hoy día algunas exigencias que son dadas por el Señor con respecto a la vida juvenil. En primer lugar, los jóvenes tienen que estar sujetos. El texto de versículo 5 dice: igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Se menciona acá que la sujeción es un vocablo griego que es neoteroi, y que significa afirmar una cosa con fuerza para evitar que caiga y sufra daño o lesiones. Me gusta esta palabra, hermanos, porque habla de que el joven, en la medida que está sujeto al anciano, aquella persona que es más experimentada, que ya tiene varias vivencias acerca en su vida emocional, en su vida como hombre o como mujer, y sabe bien cómo enfrentar algunas situaciones que son difíciles para el joven. Entonces, la sujeción es lo que el Espíritu Santo guió al apóstol Pedro para que escribiera esta palabra sujeción en el contexto benéfico o bueno, o que es una bendición para el joven. Repito la definición: nesteroi, afirmar una cosa con fuerza para evitar que caiga o sufra daño o lesiones. Si un joven se sujeta y el anciano, la persona más experimentada, lo tiene bajo su cuidado, vamos a evitar que estos jóvenes, hombres o mujeres, puedan sufrir lesiones físicas, emocionales o también espirituales. Esto significa que el creyente tiene que estar sujeto a varias cosas o acciones o personas que la Sagrada Escritura muestra y que están directamente relacionadas cómo este joven es protegido, es cuidado, es amado, respetado, y al mismo tiempo el anciano podrá guiarle con amor y misericordia y con disciplina para que éste pueda pasar con menor presión aquellas exigencias propias para llegar a la madurez y después ser un anciano él también, si el Señor lo permite. Este joven tiene que aprender a someterse o estar sujeto a Dios. El Salmo 119, vamos a leer este Salmo. Salmo 119, 9, es uno de los salmos más largos de la Biblia. Y dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, lo que primero que el joven tiene que aprender es a estar sujeto a Dios y su palabra. En segundo lugar, tiene que aprender a estar sujeto a sus padres. Allí en Levíticos 19, 32. Levíticos 19, 32. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, dice el Señor. Ahí está la evidencia de que el joven tiene que estar sujeto a sus padres. También tiene que estar sujeto a los ancianos de la iglesia. En 1 Timoteo 5.1, 1 Timoteo 5.1, dice:
no reprendas al anciano, hablando el apóstol Pablo al joven Timoteo, sino que exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Ahí está la orientación del anciano Pablo con respecto a Timoteo en cuanto a sus deberes, pastorales como también evangelísticos. Entonces, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, son guiados por el Señor para dar instrucciones acerca de cómo tiene que el joven estar sujeto a las personas que van a cuidarlo, ayudarlo y dirigir su vida, para que de esta forma no sufra lesiones. ¿Cuántos jóvenes hoy día, hermanos, en el contexto social, en el contexto moral, en el contexto educativo, en el contexto espiritual y quizás laboral y otros varios, no han aprendido a estar sujetos y han sufrido lesiones emocionales y tienen heridas en su espíritu, en su corazón, y mentalmente están atados o amarrados y no pueden emprender ni seguir caminando en la vida porque están heridos? Nosotros como padres, como ancianos, como personas que hemos aprendido de nuestros antecesores a nivel espiritual, a nivel emocional, también hemos sido guiados por el Señor, y Él, con su tierna bondad y misericordia, nos ha tomado y nos ha ido guiando paso a paso para ir quemando etapas o pasando o adquiriendo experiencia, para que de nuestra forma como padres sepamos educar y tratar adecuadamente a nuestros hijos. En segundo lugar, el joven tiene que vestirse también de humildad. Ahí la humildad es tener el sentido profundo de la propia pequeñez moral y mental, y también significa esta palabra humildad, tapeinos, el que no se levanta mucho del suelo, el que no se levanta mucho del suelo. La humildad es una actitud interior del espíritu de la persona, que en la medida que uno como creyente va aprendiendo y va entendiendo que hay cosas que no sabe. Y el joven, en un sentido, tiene que comprender y asimilar e internalizar en su corazón, en su vida, que hay situaciones que él no maneja, que no conoce. Y cuando intenta vivir situaciones que le competen a los adultos, a las personas maduras, y él las quiere experimentar, es cuando sufre heridas. Ahora, ¿cuál es el elemento protector que el escritor sagrado le dirige a los jóvenes en este caso? Y él les habla. Lo que tienen que hacer es revestirse de humildad. Es decir, no levantar mucho la cabeza o no desprenderse mucho del suelo, mantenerse ponderado, equilibrado en todas las etapas de esta situación de vida que él está viviendo, y que a veces, como joven, aunque sea muy grande biológicamente, en su interior, en su corazón y en su espíritu, aún está adoleciendo o adolece de algunas capacidades emocionales para enfrentar situaciones que a veces son difíciles de tratar. Ahora, hay varios ejemplos bíblicos sobre la humildad. El primero de ellos es nuestro Señor Jesucristo, quien siempre se mantuvo en humildad delante del Padre Celestial. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, 38, dice así la Sagrada Escritura: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está el Señor Jesús sujetando su voluntad al Dios Padre Todopoderoso, porque sabe que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El apóstol Pablo dice que se humilló ante Dios y experimentó en el servicio al Dios Todopoderoso, predicando el Evangelio a las culturas antiguas, diferentes tipos de situaciones. Pero él, ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, él describe una situación, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, ¿ve? No me exaltase desmedidamente, se me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca
enaltezca sobremanera. 2 veces se repite, no enaltecerse. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, en este caso el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Señor. Al mismo tiempo, los creyentes tienen que ser gente que vive en humildad. El libro de sabiduría, me refiero a Proverbios, en el capítulo 25, Proverbios capítulo 25, se menciona algo muy interesante acerca de la sabiduría. 25:7 dice, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Es como alguien, usted lo invitan a algo, a una ceremonia, a alguna actividad espiritual, social, etc. Pero usted siempre colóquese atrás, de modo que la persona que preside le diga, Juan, Pedro, María, no sé, su nombre, acércate acá. Pero si usted llega allá y se coloca en la primera fila, y llega alguien y dice, oiga, caballero, usted, ese lugar para otra persona, así que por favor, si tiene la bondad de correrse un poco más al lado o más atrás. Entonces, es el consejo del apóstol Pedro o del Espíritu Santo, que el joven tiene que vestirse de humildad. Y en tercer lugar, los jóvenes también tienen que echar toda su ansiedad sobre Jesús. La ansiedad es aquella congoja o aflicciones que en un estado de malestar psicológico o una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad ante una amenaza indefinida. Todos cuando éramos jóvenes pasamos situaciones de ansiedad o de preocupación excesiva. Y el joven se entiende que por su edad, por su etapa, va a pasar o experimentar situaciones de ansiedad. Pero el consejo bíblico para los jóvenes es que depositen, manifiesten, comuniquen y revelen al Señor y pongan en Él toda su ansiedad, ya que el Señor tiene cuidado de los jóvenes. Algunos pasajes bíblicos para el joven en este momento de ansiedad o de preocupación es que hay que fortalecerse en el Señor. Y allí en Primera de Juan, las epístolas de Juaninas, hay un pasaje muy hermoso. Primera de Juan 2:14 dice, les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a vosotros jóvenes, y ahí está, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra del Señor permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fíjese, el apóstol Juan le escribe a los jóvenes y les habla de que ellos son fuertes, pero en el Señor, ¿ya? Al mismo tiempo que han permanecido en el Señor y por otro lado han vencido al maligno. La única forma de que un joven pueda crecer sólido, firme, estable y pasar esa etapa de adolescencia y entrar a la adultez es que este joven se someta a Dios, que entregue toda su ansiedad y todas sus preocupaciones al Señor, porque Él tiene cuidado de su vida. Y al mismo tiempo, finalmente, el consejo es vivir conforme a la palabra del Señor. Los proverbios, la Biblia, los salmos y diferentes textos en las Escrituras ayudarán, serán alimento para el espíritu, para que este joven pueda pasar adecuadamente, responsablemente y no sufra ningún tipo de lesiones en su vida espiritual. Por lo tanto, el Señor es bueno, es justo, es fiel. El apóstol, incluso uno de los reyes de Israel, dice, joven fui, dice, y no he visto su simiente desamparada, porque el Señor, Dios Todopoderoso, sustentó, cuidó, guió y protegió a este joven pastor de Israel llamado David y que más tarde llegó a ser el rey de esta nación. Hermanos amados, que Dios Todopoderoso les bendiga en esta etapa de esta preciosa segmento de la vida de la juventud.
una oración para terminar. Señor amado, oramos por los jóvenes, pedimos que tu Espíritu Santo les ayude, les fortalezca y que puedan, Señor, tomarse de tu mano, porque cuando tú los tomas a los jóvenes de sus manos, tú lo haces con amor, con ternura y con seguridad. Que tu bendición esté con ellos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.